El día que enterré a Hugo hacía un calor insoportable. Un calor que no debería existir en octubre. La tierra del cementerio estaba tan seca que se levantaba polvo con cada paso, y yo sentía ese polvo pegándose a mi garganta mientras veía cómo bajaban el ataúd. Mis hijos estaban a mi lado. Matías con su traje gris, serio como siempre. Javier con los ojos rojos, la mano apretando mi hombro. Yo debería estar llorando, pero no podía. Llevaba 3 días sin poder llorar de verdad. Solo ese nudo en el pecho que no se deshacía. Hugo había sido mi esposo durante 42 años. 42 años compartiendo cama, mesa, silencios. Y ahora estaba ahí abajo, en esa caja de madera oscura, y yo no sentía lo que debería sentir. Quizás el dolor vendría después. Eso me decía. Quizás cuando llegara a casa y viera sus zapatillas junto a la puerta. O su taza de café todavía en el fregadero. Pero en ese momento, parada frente a la tumba, solo sentía un vacío extraño. Un vacío que no tenía forma ni nombre. La gente empezó a dispersarse. Vecinos, amigos de la iglesia, compañeros de trabajo de Matías. Todos con esa cara de funeral. Esa cara que dice lo siento sin decir nada. Yo asentía, daba las gracias, dejaba que me abrazaran. Automatismo puro. Entonces lo vi. Un hombre alto, delgado, con lentes de marco fino. Estaba cerca del árbol, apartado del grupo. No lo reconocí al principio. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, él empezó a caminar hacia mí con pasos medidos. Deliberados. Adrián. El abogado de Hugo. Lo había visto solo 2 veces en todos esos años. Una cuando compramos la casa. Otra cuando Hugo firmó no sé qué papeles del seguro. Siempre cordial. Siempre distante. Pero ahora había algo diferente en su cara. Algo que me hizo detener la respiración. Se acercó despacio, esperando que la última señora del barrio terminara de abrazarme. Cuando ella se fue, Adrián se inclinó levemente hacia mí. Su voz era baja. Casi un susurro. Señora Maribel, lamento mucho su pérdida. Asentí. Esperé que se fuera como todos los demás. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, con las manos cruzadas frente a él, mirándome fijo. Demasiado fijo. Entonces dio un paso más cerca. Tan cerca que pude oler su colonia. Madera y algo mentolado. Necesito hablar con usted. Ahora. En privado. Su tono no era de cortesía. Era urgencia pura. Miré hacia Matías y Javier. Estaban hablando con el padre Esteban cerca de los autos. No nos prestaban atención. ¿Ahora? Pregunté. ¿En el funeral de mi esposo? Adrián no apartó la mirada. Especialmente ahora, señora. Por favor. Esto no puede esperar. Algo en mi estómago se retorció. No era miedo todavía. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo está mal, pero no sabes qué. ¿De qué se trata? Él negó con la cabeza. Aquí no. Hay personas que no deben escuchar. Personas. Plural. Miré alrededor. Todos parecían normales. Tristes. Cansados. Nadie nos observaba. Venga conmigo, por favor, insistió. Necesito mostrarle algo extremadamente importante. Algo que Hugo dejó para usted. Hugo. Algo que Hugo dejó. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cosa? ¿Documentos? ¿Puede traerlos a la casa mañana? No. Su voz se endureció. No puedo. Y no es algo que pueda llevar. Tiene que venir conmigo. Ahora. Me quedé mirándolo. Este hombre al que apenas conocía me estaba pidiendo que lo siguiera. En medio del funeral de mi esposo. Sin explicación real. Señor Adrián, yo no. Señora Maribel. Me interrumpió. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. No le cuente a sus hijos. El mundo se detuvo. ¿Qué? No les diga que viene conmigo. No les diga nada. Ni a Matías. Ni a Javier. A nadie. Sentí como mis manos empezaban a temblar. ¿Por qué no puedo decirles a mis propios hijos? Adrián respiró hondo. Miró hacia donde estaban ellos. Luego me miró a mí.
Y lo que dijo después hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. Porque la señora estará en peligro. Peligro. Esa palabra quedó flotando entre nosotros como humo negro. Peligro. Yo, Maribel, una mujer de 67 años que nunca había hecho nada más arriesgado que cruzar la calle sin mirar bien. Peligro, repetí. Mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. ¿De qué está hablando? No puedo explicarle aquí, pero tiene que confiar en mí. Hugo me dejó instrucciones muy claras. Si algo le pasaba, yo debía llevarla a un lugar específico. Hoy, justo después del funeral. ¿Qué lugar? Un lugar donde hay alguien esperándola. Alguien. Otra palabra vaga. Otra pieza de un rompecabezas que no entendía. ¿Quién? Adrián apretó los labios. Alguien que usted necesita conocer. Alguien que cambiará todo lo que creía saber. Sentí náuseas. Reales. Físicas. No entiendo nada de lo que me está diciendo. Lo sé. Y lo lamento. Pero Hugo fue muy claro. Usted debe ir. Hoy. Y nadie más puede saberlo. Miré hacia mis hijos otra vez. Matías ahora estaba revisando su teléfono. Javier encendía un cigarro. 2 hombres adultos. Mis niños. Los había criado sola la mitad del tiempo porque Hugo siempre estaba trabajando. Siempre ocupado. Siempre ausente. Y ahora este abogado me decía que no podía confiar en ellos. Si no voy, ¿qué pasa?, pregunté. Adrián tragó saliva. Entonces todo lo que Hugo intentó proteger se perderá. Y usted nunca sabrá la verdad. La verdad. Otra palabra peligrosa. ¿La verdad de qué? De quién era realmente su esposo. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Quién era? Tiempo pasado. Como si el Hugo que yo conocí nunca hubiera existido. Como si esos 42 años fueran una mentira con forma de matrimonio. Señora, por favor. La voz de Adrián sonaba desesperada ahora. Mi auto está allá. El gris. Podemos irnos ahora. 30 minutos. Eso es todo lo que necesito. 30 minutos y usted entenderá todo. 30 minutos para destruir una vida entera. O para salvarla. No sabía cuál. Miré el ataúd de Hugo. Ya estaba casi cubierto de tierra. Pronto no quedaría nada visible. Solo un montículo. Una lápida. Un nombre tallado en piedra. Hugo Medina. Esposo amado. Padre devoto. ¿Pero era verdad algo de eso? Está bien, dije. Mi voz sonaba rota. Voy con usted. Adrián soltó el aire que estaba conteniendo. Gracias. Gracias, señora. No se arrepentirá. Pero yo ya me estaba arrepintiendo. Cada célula de mi cuerpo gritaba que esto era un error. Que debía quedarme. Que debía irme a casa. Que debía llorar a mi esposo como una viuda normal. Pero no era una viuda normal. Eso ya lo sabía. Porque las viudas normales no reciben advertencias de peligro en los funerales. Caminé hacia el auto de Adrián sin despedirme de mis hijos. Sin mirar atrás. Con el corazón golpeándome las costillas y las manos heladas a pesar del calor. Y cuando me senté en ese asiento de cuero frío, supe que nada volvería a ser igual. Adrián condujo en silencio durante los primeros 10 minutos. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles pasaban borrosas. Casas. Tiendas. Semáforos. Todo igual. Todo diferente. Mis manos estaban apretadas sobre mi bolso negro. El mismo bolso que había llevado a la boda de Javier. A los cumpleaños. A las cenas de Navidad. Un bolso común. De viuda reciente. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. Adrián mantuvo los ojos en la carretera. A una casa. En las afueras. Unos 20 minutos más. 20 minutos. Tiempo suficiente para arrepentirme. Tiempo suficiente para pedirle que diera la vuelta. Pero no lo hice. ¿Una casa de quién? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. De alguien que conoció a Hugo muy bien. Conoció. Pasado otra vez. Como si todos hablaran de un fantasma.
Usted dijo que estaría en peligro, continué. ¿Peligro de qué exactamente? Adrián apretó el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. Señora Maribel, Hugo vino a verme hace 6 meses. Estaba enfermo. Usted lo sabía. El corazón. La presión alta. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sí, lo sabía. Hugo tomaba pastillas todas las mañanas. Un frasco color ámbar con etiqueta blanca. Metoprolol. Para la presión. Lo tomaba religiosamente. Nunca se olvidaba. Ni un solo día. Ese día me trajo documentos, siguió Adrián. Testamento. Propiedades. Cuentas bancarias. Y me hizo prometer algo. ¿Qué cosa? Que si algo le pasaba, yo debía traerla a usted a esta dirección. Inmediatamente después del funeral. Sin que nadie más lo supiera. Especialmente sus hijos. Ahí estaba otra vez. Esa advertencia sobre Matías y Javier. Mis hijos. Los niños que había amamantado. Que había criado. Que había defendido de todo. ¿Por qué mis hijos son una amenaza para mí? Mi voz tembló. Adrián tragó saliva. Porque ellos saben cosas que usted no sabe. Y esas cosas les conviene que usted nunca las descubra. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué cosas? Eso no puedo decírselo yo. Tiene que verlo usted misma. Tiene que escucharlo de la persona correcta. La persona en la casa. La persona en la puerta. La persona que esperaba. ¿Es una mujer? Pregunté de pronto. No sé por qué, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Adrián no respondió. Y su silencio fue respuesta suficiente. Una mujer. Una casa secreta. Un esposo muerto con doble vida. Cerré los ojos. Respiré hondo. Intenté mantener la calma. Hugo tenía una amante, dije. No era pregunta. Señora. Dígame la verdad. Ahora. Antes de llegar. Adrián suspiró. Largo. Cansado. No era una amante, señora Maribel. Era su esposa. El mundo se detuvo. Esposa. No amante. No aventura. Esposa. Eso es imposible, susurré. Yo soy su esposa. Estuve casada con él 42 años. Lo sé. Entonces está mintiendo. No estoy mintiendo. Mi respiración se aceleró. El aire dentro del auto se volvió pesado. Irrespirable. Hugo no podía tener 2 esposas. Eso es bigamia. Eso es ilegal. Sí, lo es. Entonces usted está equivocado. O está loco. O esto es una broma de muy mal gusto. Adrián giró hacia una calle lateral. Árboles altos a ambos lados. Casas grandes. Barrio tranquilo. Demasiado tranquilo. Ojalá fuera mentira, señora. De verdad. Pero Hugo mantuvo 2 familias durante 15 años. 2 casas. 2 vidas. Y usted va a conocer a la otra. 15 años. 15 años de mentiras. De ausencias. De viajes de trabajo. De juntas que se extendían hasta la noche. De fines de semana perdidos. De llamadas que Hugo contestaba fuera de la habitación. Todo cobraba sentido. Y nada tenía sentido. No, dije. No. Yo lo hubiera sabido. Una esposa sabe. Sabe. Adrián me miró por el espejo retrovisor. Usted sabía por qué Hugo viajaba tanto los últimos años. Trabajo. Consultorías. Él era ingeniero. ¿Usted veía sus contratos? Sus comprobantes de viaje. Me quedé callada. No. Nunca los veía. Hugo se encargaba de todo. Yo firmaba lo que me pedía firmar. Confiaba. Sabía cuánto dinero ganaba realmente. Otra pregunta que no podía responder. Hugo me daba dinero para la casa. Para los gastos. Nunca me faltó nada. Pero nunca vi cuentas completas. Nunca pregunté. Era su trabajo. Yo me encargaba del hogar. Como buena esposa. Como esposa tonta. Él le ocultaba todo,
señora. No por maldad. Bueno, tal vez sí. Pero también porque así era más fácil. Para él. Para todos. Para todos, repetí. ¿Quiénes son todos? Adrián redujo la velocidad. Entramos a una calle sin salida. Al fondo había una casa color beige. 2 pisos. Jardín cuidado. Cortinas color crema en las ventanas. Una casa normal. Una casa cara. Una casa que yo nunca había visto. Ellos, dijo Adrián señalando hacia la puerta. Y entonces los vi. Una mujer parada en el porche. Delgada. Cabello oscuro hasta los hombros. Vestido color verde olivo. Manos cruzadas sobre el pecho. Y a su lado, 2 niños. No niños. Adolescentes. Un chico y una chica. 15. Tal vez 16 años. Los 3 nos miraban. Inmóviles. Como estatuas esperando que la vida las animara. ¿Quiénes son?, pregunté. Aunque ya lo sabía. Aunque mi cuerpo ya lo sabía. Ella es Beatriz. Y esos son sus hijos. Lucía y Tomás. Sus hijos. Los hijos de Hugo. Los hermanos de Matías y Javier. Mis hijastros. De un matrimonio que no existía. De una vida que no conocía. No puedo hacer esto, dije. Mi voz se quebró. No puedo bajar de este auto. Tiene que hacerlo. No. Lléveme de vuelta. Ahora. Señora Maribel, escúcheme. Adrián se giró en su asiento. Me miró directo a los ojos. Si usted se va ahora, Matías y Javier van a quedarse con todo. Con la casa. Con el dinero. Con las propiedades. Y Beatriz y sus hijos no van a recibir nada. Porque ellos saben que esta familia existe. Y van a hacer todo lo posible para borrarla. Mis hijos saben. Las palabras salieron como un grito ahogado. Matías y Javier saben de esta mujer. Adrián asintió despacio. Desde hace 5 años. Hugo se los contó. Les pidió que guardaran el secreto. Y ellos lo hicieron. Por él. Y por ellos mismos. 5 años. 5 años de mentiras compartidas. De complicidad. De miradas que ahora entendía. De conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la sala. Ellos sabían. Mis hijos sabían. Y me dejaron vivir en la ignorancia como si fuera una idiota. Por eso están en peligro ustedes 2, continuó Adrián. Porque Hugo dejó testamento. Y en ese testamento dividió todo en partes iguales. 50% para usted y sus hijos. 50% para Beatriz y los suyos. Eso es justo. Eso es justo. Pero Matías y Javier no lo ven así. Ellos creen que Beatriz es una intrusa. Una oportunista. Y van a pelear el testamento. Van a decir que Hugo estaba enfermo. Que no estaba en sus cabales. Que alguien lo manipuló. ¿Y usted cree que mis hijos harían eso? Adrián me sostuvo la mirada. Señora, sus hijos ya contrataron un abogado diferente. Ayer. Un día después de que murió su padre. El golpe fue físico. Real. Como si me hubieran abofeteado. Ayer. Mientras yo lloraba en mi habitación. Mientras preparaba ropa para el funeral. Mientras intentaba entender cómo seguir viviendo sin Hugo. Ellos ya estaban planeando. Ya estaban moviendo piezas. Necesito aire, dije. Abrí la puerta. Salí del auto con piernas temblorosas. El sol todavía brillaba fuerte. Demasiado fuerte para un día tan oscuro. Beatriz seguía en el porche. Ahora bajaba las escaleras despacio. Sus hijos se quedaron atrás. Observando. Ella caminó hacia mí. Paso a paso. Y cuando estuvo cerca, lo suficientemente cerca para ver sus ojos, me di cuenta de algo terrible. Tenía mi edad. Tal vez un poco menos. Pero las arrugas alrededor de sus ojos. Las canas que ocultaba mal. El cansancio en su postura. Era yo. En otra versión. En otra vida. Las 2 habíamos amado al mismo hombre. Las 2 habíamos creído en las mismas mentiras. Maribel dijo. Su voz era suave. Rota.
Lamento mucho que tengamos que conocernos así. No supe qué decir. No había palabras para este momento, para esta traición. Así que solo asentí. Y Beatriz comenzó a llorar. Beatriz lloraba en silencio. Lágrimas que caían sin sonido, sin drama. Como si hubiera llorado tanto en los últimos días que ya no le quedaran fuerzas para sollozos. Yo solo la miraba, parada en medio de ese jardín perfecto. Césped recién cortado. Flores color naranja en los bordes. Una manguera enrollada junto a la entrada. Detalles de una vida que no conocía. De una familia que existía en paralelo a la mía. Pasa, por favor, dijo Beatriz limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Necesitamos hablar. Y es mejor adentro. Miré hacia Adrián. Él seguía junto al auto, esperando, como guardián de este encuentro imposible. ¿Vienes?, le pregunté. No. Esto es entre ustedes dos. Yo espero aquí. Entre nosotras dos. Las viudas de Hugo. Las esposas legítimas de un mentiroso. Seguí a Beatriz hacia la casa. Los adolescentes se hicieron a un lado cuando pasé. La chica me miraba con curiosidad. El chico con algo parecido al miedo. O tal vez era pena. No lo sé. Adentro olía a lavanda. Y a café recién hecho. La sala era pequeña pero acogedora. Sofá color café claro. Cojines con bordados. Una repisa con fotos familiares. Me detuve frente a esas fotos. Y ahí estaba. Hugo. Mi Hugo. Sonriendo. Con Beatriz. Con los niños. En la playa. En un parque. En una cena de Navidad. Navidad. Las Navidades que Hugo pasaba conmigo. O las pasaba con ellos. Esa es del año pasado, dijo Beatriz detrás de mí. Fuimos a Acapulco. Hugo dijo que tenía una conferencia. Una conferencia. Yo recordaba esa conferencia. Él se fue 5 días. Me trajo un llavero de recuerdo. Un delfín de plástico. Mentiras. Todo mentiras. Siéntate, por favor, me ofreció Beatriz señalando el sofá. Me senté. Porque mis piernas ya no me sostenían. Porque necesitaba procesar. Entender. Aunque entender era imposible. Beatriz se sentó frente a mí. En una silla de madera. Mantuvo las manos sobre su regazo. Nerviosa. ¿Cuánto tiempo llevaban? No pude terminar la frase. 15 años, respondió ella. Nos conocimos en Guadalajara. Yo trabajaba en un hotel. Él llegó por negocios. Hablamos. Congeniamos. Me invitó a cenar. Una historia común. Una historia de miles. Excepto que Hugo ya estaba casado. Conmigo. Desde hacía 27 años para ese entonces. ¿Sabías de mí?, pregunté. Beatriz cerró los ojos. No al principio. Él me dijo que estaba divorciado. Que tenía 2 hijos adultos. Que vivía solo. Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Porque los hombres mienten. Esa era la respuesta. Pero yo tampoco había sospechado. Así que no podía juzgarla. ¿Cuándo te enteraste? 3 años después. Cuando quedé embarazada de Lucía. Hugo se puso nervioso. Muy nervioso. Yo pensé que era por el bebé. Que no estaba listo. Pero entonces me confesó la verdad. Que seguía casado. Que nunca se había divorciado. Que tú no sabías nada. 3 años viviendo una mentira. 3 años creyéndose amada. 3 años construyendo una vida falsa. Y te quedaste. Beatriz abrió los ojos. Me miró fijo. Estaba embarazada. Sin familia. Sin dinero ahorrado. Y lo amaba. Sí, me quedé. Él prometió arreglar las cosas. Prometió divorciarse de ti. Decir la verdad. Pero nunca lo hizo. No, nunca lo hizo. Silencio. Largo. Pesado. ¿Cómo funcionaba?, pregunté. ¿Cómo manejaba 2 familias? 2 casas? 2 vidas. Beatriz suspiró. Era organizado. Muy organizado. Lunes.
Martes y miércoles contigo. Jueves, viernes y sábados con nosotros. Domingos alternados. Tenía calendarios. Alarmas. Excusas preparadas. Trabajo. Viajes. Consultas médicas. Consultas médicas. Hugo iba al doctor cada 2 semanas. Presión alta. Controles de rutina. Yo siempre le preguntaba qué decía el médico. Él siempre respondía lo mismo. Todo bien. Solo control. Mentiras sobre mentiras. Y el dinero, continué. ¿De dónde sacaba para mantener 2 casas? Trabajaba mucho. Demasiado. Consultorías reales. Proyectos grandes. Ganaba bien. Muy bien. Alrededor de $200,000 al año. Tal vez más algunos años. $200,000. Yo nunca supe esas cifras. Hugo me daba $3,000 al mes para gastos de la casa. A veces $4,000 si había algo extra. Yo pensaba que era lo que alcanzaba. Que vivíamos ajustados. Cómodos pero ajustados. Pero él ganaba $200,000. ¿Dónde estaba el resto? Hugo compraba en efectivo, siguió Beatriz. Esta casa. Un auto para mí. Ropa para los niños. Nunca dejaba rastro en tarjetas compartidas. Todo separado. Todo calculado. ¿Y tus hijos? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Sabían que su padre tenía otra familia. Beatriz negó con la cabeza. No hasta hace 2 años. Lucía encontró una foto en el celular de Hugo. Una foto tuya. Él estaba dormido. Ella estaba curioseando. Vio la foto. Preguntó quién eras. ¿Y qué le dijo? La verdad. Ya no podía seguir mintiendo. Los niños crecieron. Hacían preguntas. Notaban cosas. Hugo se sentó con ellos. Les explicó. Les pidió perdón. Les pidió que entendieran. Y entendieron. No. Se enojaron. Lucía dejó de hablarle durante meses. Tomás lloraba en las noches. Yo no sabía cómo ayudarlos. Cómo explicarles que su padre era buena persona, pero había tomado malas decisiones. Buena persona. Esa frase me produjo asco. Hugo no era buena persona. Hugo era un mentiroso. Un manipulador. Un cobarde. Adrián dijo que Matías y Javier saben desde hace 5 años. Pregunté. Beatriz asintió. Hugo se los contó. Pensó que era justo. Que ellos merecían saber. Pero les hizo prometer silencio. Les dijo que si tú te enterabas, te destruiría. Que era mejor así. Menos dolor. Menos dolor. Qué conveniente. Menos dolor para él. Menos complicaciones. Menos consecuencias. Mis hijos me traicionaron, dije en voz baja. Sabían y no me dijeron nada. Hugo les ofreció algo, Beatriz habló despacio, midiendo cada palabra. Les dijo que si guardaban el secreto, cuando él muriera, ellos recibirían más. Que haría un testamento especial. La rabia que sentí fue volcánica. Instantánea. Les pagó por su silencio. No directamente, pero sí. Les prometió protegerlos. Asegurarles el futuro. Y ellos aceptaron. Me puse de pie. No podía seguir sentada. Necesitaba moverme. Caminar. Romper algo. ¿Dónde está ese testamento? Exigí saber. Beatriz señaló hacia una mesa en el comedor. Había un sobre manila. Grueso. Lo tomé. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos. Muchos. Testamento. Escrituras. Cuentas bancarias. Pólizas de seguro. Leí rápido. Saltando párrafos. Buscando lo importante. Y ahí estaba. La casa donde yo vivía. A mi nombre. Pagada. Valorada en $350,000. Esta casa donde estaba ahora. A nombre de Beatriz. Pagada también. Valorada en $400,000. 2 cuentas bancarias. Una con $120,000. Otra con $110,000. Un seguro de vida. $500,000. Dividido.
Mitad para mí, mitad para Beatriz. Y una nota al final, escrita de puño y letra de Hugo. A mis hijos Matías, Javier, Lucía y Tomás. Les dejo mi ejemplo. Ojalá aprendan de mis errores. Perdónenme. Su ejemplo. Sus errores. Palabras vacías de un hombre que nunca tuvo el valor de enfrentar la verdad. Esto es. No encontré palabras. Justo, dijo Beatriz. Eso intentó ser. Justo. Aunque nada de esto sea justo realmente. Dejé caer los papeles sobre la mesa. Me llevé las manos a la cara. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. ¿Por qué Adrián dijo que estoy en peligro?, pregunté. Beatriz se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera. Hacia donde Adrián esperaba. Porque Matías vino aquí hace 3 días. Me quedé helada. ¿Qué? Vino. Tocó la puerta. Yo abrí. Él entró. Me dijo que sabía lo del testamento. Que Hugo le había contado todo antes de morir. Y que no iba a permitir que nosotros nos quedáramos con nada. ¿Te amenazó? No directamente. Pero sí. Dijo que tenía abogados. Que iba a demostrar que Hugo no estaba en sus cabales cuando firmó esos papeles. Que estaba medicado. Confundido. Que alguien lo manipuló. Alguien. Yo. O ella. O ambas. ¿Y qué le dijiste? Nada. Estaba asustada. Cerré la puerta. Llamé a Adrián. Él me dijo que esperara. Que todo estaba bajo control. Que después del funeral te traería aquí. Que tú merecías saber la verdad. La verdad. Esa palabra maldita que lo cambiaba todo. ¿Por qué estoy en peligro yo?, insistí. Beatriz se giró. Me miró con ojos cansados. Tristes. Porque si tú te pones de nuestro lado. Si apoyas el testamento. Si confirmas que Hugo estaba cuerdo. Entonces Matías y Javier pierden. Pierden dinero. Pierden control. Y la gente desesperada hace cosas terribles. Mis hijos. Mis niños. Capaces de hacerme daño por dinero. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero en el fondo, una parte oscura de mí ya lo sabía. Me quedé parada en medio de esa sala ajena durante lo que parecieron horas. Pero probablemente fueron solo minutos. El reloj de pared marcaba las 3:15. Apenas habían pasado 2 horas desde que bajaron a Hugo a la tierra. 2 horas y mi vida entera se había desmoronado. Beatriz se sentó de nuevo. Me miraba con esa expresión que no podía descifrar. ¿Lástima? ¿Complicidad? ¿Culpa compartida? ¿Quieres café?, preguntó. La pregunta era tan absurdamente normal que casi me hizo reír. Café. Como si fuéramos amigas. Como si no estuviéramos sentadas en los escombros de una mentira de 15 años. Sí, dije. Porque no sabía qué más decir. Ella se levantó y fue hacia la cocina. La seguí. No quería quedarme sola en esa sala llena de fotos que me recordaban todo lo que no supe ver. La cocina era más grande que la mía. Gabinetes color blanco. Electrodomésticos modernos. Una mesa redonda junto a la ventana. Sobre la mesa había un frasco de pastillas. Me acerqué. Lo tomé sin pedir permiso. Metoprolol. El mismo medicamento que Hugo tomaba en casa. El frasco estaba lleno hasta la mitad. Etiqueta con su nombre. Hugo Medina. Fecha de expedición. 2 semanas atrás. Él dejaba uno aquí y otro en tu casa, explicó Beatriz mientras ponía agua a hervir. Siempre tenía miedo de olvidarlo. Decía que sin esas pastillas su presión se disparaba. Que podía darle un infarto en cualquier momento. Abrí el frasco. Las pastillas eran pequeñas. Redondas. Color blanco. Exactamente iguales a las que Hugo guardaba en nuestro baño. Algo en mi cabeza hizo clic. ¿Hugo murió de un infarto?, pregunté. Beatriz asintió mientras sacaba 2 tazas del gabinete. Sí. En la oficina. Estaba trabajando. Se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia ya era tarde. ¿Estaba contigo ese día? No. Era martes. Los martes eran tuyos. Tuyos.
como si los días de la semana fueran territorios divididos en un mapa invisible. El martes que murió Hugo había sido normal. Él se levantó temprano. Desayunó avena con fruta. Se tomó su pastilla. La vi tragar. La vi bajar con agua. Después me dio un beso en la mejilla. Dijo que volvería para la cena. No volvió. Me llamaron del hospital a las 4 de la tarde. Matías llegó primero. Javier 1 hora después. Los 3 lloramos. Los 3 nos abrazamos. Los 3 firmamos papeles. Autorizamos la autopsia. Recogimos sus pertenencias. Su reloj. Su billetera. Su celular. Su celular. ¿Dónde está el teléfono de Hugo?, pregunté de pronto. Beatriz me miró extrañada. ¿El teléfono? No sé. Supongo que lo tienen en el hospital. ¿O tus hijos? Mis hijos. ¿Qué sabían? ¿Qué ocultaban? Que ahora tenían acceso a todo. Necesito ese teléfono, dije. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Mensajes. Llamadas. Fotos. Evidencia. Beatriz sirvió el café. Me pasó una taza. ¿Evidencia de qué? De que Hugo estaba cuerdo. De que sabía exactamente lo que hacía. De que planeó todo esto. Ella sopló su café. Tomó un sorbo pequeño. Ya no importa lo que esté en ese teléfono. Maribel. Hugo está muerto. El testamento es claro. Adrián tiene copias de todo. Está notariado. Firmado. Legal. Pero Matías va a pelear. ¿Qué pelee? Los jueces no son tontos. Van a ver que Hugo estaba en pleno uso de sus facultades. Que esto fue decisión suya. Me senté en una de las sillas. El café estaba caliente. Demasiado caliente. Pero lo tomé de todas formas. Necesitaba algo que me anclara a la realidad. ¿Cuánto dinero hay en total?, pregunté. Beatriz dudó. Luego suspiró. Sumando todo. Casas. Cuentas. Seguros. Inversiones. Alrededor de $1.400.000. $1.400.000. Hugo y yo vivíamos de forma modesta. No lujosa. Cómoda. Yo nunca pedí más. Nunca exigí vacaciones caras. Nunca quise joyas. Solo quería una vida tranquila. Un esposo presente. Una familia unida. Y resulta que él tenía $1.400.000 escondidos en propiedades y cuentas que yo nunca vi. ¿Sabes qué es lo peor?, dije. Mi voz sonaba rara. Distante. Que yo le habría perdonado. Si me hubiera dicho la verdad hace 15 años. Si hubiera venido a casa y me hubiera dicho conocí a alguien, cometí un error, tengo un hijo en camino. Yo le habría perdonado. Nos habríamos divorciado. Habríamos seguido adelante. Como adultos. Beatriz me miraba sin parpadear. Pero no lo hizo, continué. Prefirió mentir. Prefirió construir esta estructura ridícula de mentiras. Calendarios. Horarios. Excusas. ¿Para qué? ¿Para no lastimar a nadie? Nos lastimó más. A todos. Él nos amaba, dijo Beatriz en voz baja. A su manera equivocada. Pero nos amaba. Amar no es mentir. No, no lo es. Bebimos café en silencio. Dos mujeres que deberían odiarse. Que deberían pelearse. Pero que solo estaban cansadas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Beatriz. No lo sé. Todavía no lo sé. Adrián dice que necesitamos presentarnos juntas ante el juez. Confirmar que el testamento es legítimo. Que Hugo sabía lo que hacía. Que esto fue su voluntad. Juntas. Sí. Las dos viudas. Unidas. Irónico. ¿Verdad? Irónico. Trágico. Absurdo. ¿Y si me niego?, pregunté. Si digo que no voy a apoyar esto. Beatriz dejó su taza sobre la mesa. Entonces mis hijos no reciben nada. Y tus hijos se quedan con todo. Y Hugo se sale con la suya otra vez. Muerto pero victorioso. Tenía razón. Si yo me echaba para atrás,
Si dejaba que Matías y Javier pelearan el testamento y ganaran, entonces Hugo habría jugado conmigo hasta el final. Habría usado mi ignorancia, mi bondad, mi estupidez. No voy a dejar que eso pase, dije. Entonces vas a ayudarnos. Voy a hacer que se cumpla la ley. Eso voy a hacer. Beatriz sonrió. Una sonrisa pequeña, triste. Gracias. No respondí, porque no estaba haciéndolo por ella. Lo estaba haciendo por mí. Por dignidad. Por justicia. Por rabia. La puerta de la cocina se abrió. Lucía entró. La chica. 15 años. Cabello largo. Ojos de Hugo. Mis ojos también eran color café. Pero los de ella tenían esa forma almendrada. Igual que Hugo. Igual que Javier. Mamá, Adrián pregunta si todo está bien, dijo mirándome de reojo. Sí, hija. Dile que sí. Lucía asintió, pero no se fue. Se quedó ahí. Incómoda. ¿Quieres decir algo? Le pregunté directamente. Ella tragó saliva. Usted es la otra esposa de mi papá. La otra esposa. Yo era la otra. En su mundo, yo era la intrusa. Sí, dije. Yo soy Maribel. Mi papá hablaba de usted a veces. Decía que era buena, que cocinaba rico, que cuidaba bien de mis hermanos. Mis hermanos. Matías y Javier. Hermanos de esta niña que nunca había visto. ¿Tú sabías de mí? Pregunté. Desde hace 2 años. Papá nos contó. Yo no le creí al principio. Pensé que bromeaba. Pero luego nos mostró fotos. Y documentos. Y todo era verdad. ¿Y cómo te sentiste? Lucía miró a su madre. Luego a mí. Confundida. Enojada. Triste. Sentí que mi papá no era quien yo creía. Que nuestra familia era mentira. No es mentira, intervino Beatriz. Esta familia es real. Tú eres real. Tu hermano es real. Yo soy real. Pero también la otra familia es real, dijo Lucía. Y eso hace que todo sea raro. Raro. Qué palabra tan suave para algo tan retorcido. ¿Alguna vez quisiste conocerlos? Pregunté. A Matías y Javier. Lucía negó con la cabeza. No. Papá dijo que era mejor no. Que ellos tenían su vida. Nosotros la nuestra. Que no debíamos mezclar. No mezclar. Como si fuéramos ingredientes incompatibles. Aceite y agua. Pero ahora que papá murió, continuó Lucía, todo se mezcló de todos modos. Tenía razón. La muerte de Hugo había derribado todas las paredes. Todas las mentiras cuidadosamente construidas. Y ahora estábamos todos aquí. Expuestos. Vulnerables. Lucía, ve con tu hermano, dijo Beatriz suavemente. Maribel y yo necesitamos terminar de hablar. La chica asintió y salió. Sus pasos se escucharon subiendo las escaleras. Es una buena niña, dije. Lo es. Los dos lo son. A pesar de todo. Terminé mi café. Ya estaba tibio. Amargo sin azúcar. Como todo en este día. Necesito volver, dije poniéndome de pie. Matías y Javier van a preguntar dónde estuve. Voy a tener que inventar algo. No vas a decirles que viniste aquí. Todavía no. Necesito pensar. Necesito un plan. Beatriz se levantó también. Adrián tiene razón. Si ellos saben que tú sabes, van a actuar rápido. Van a intentar convencerte. Manipularte. Hacerte sentir culpable. Mis hijos no me harían daño. Beatriz me miró con esa mirada que decía todo. Eso pensabas de Hugo también. El golpe fue certero. Directo. Doloroso. Salimos de la cocina. Atravesamos la sala. Lucía y Tomás estaban sentados en las escaleras. Nos observaban como si fuéramos animales en un zoológico. Curiosos pero cautelosos. En la puerta, Beatriz me detuvo. Maribel. Me giré. Sé que esto es horrible. Sé que me odias. Y está bien. Yo también me odio a veces. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué?
Hugo te amaba. De verdad. A su manera torcida y egoísta. Pero te amaba. Siempre hablaba de ti con cariño. Con respeto. Las palabras deberían haberme consolado. Pero solo me hicieron sentir peor. Porque si Hugo me amaba, ¿por qué me hizo esto? Adrián me llevó de vuelta en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles pasaban. Los autos. La gente caminando como si todo fuera normal. Como si el mundo no se hubiera partido en dos. ¿Está bien?, preguntó Adrián después de 20 minutos. No. Es comprensible. Usted lo sabía desde siempre. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Adrián apretó el volante. Desde hace 6 años. Hugo vino a mi oficina. Necesitaba arreglar su testamento. Poner todo en orden. Me lo contó todo. ¿Y no le pareció inmoral? Ayudar a un hombre a mantener 2 familias. No era mi lugar juzgarlo, señora. Mi trabajo es asegurarme de que sus asuntos legales estén en orden. Y eso hice. Legal. Todo legal. Documentos firmados. Notariados. Perfectamente estructurados. Pero moralmente podrido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos. El testamento se leerá oficialmente en una semana. Usted, Beatriz, y sus respectivos hijos deben estar presentes. Es obligatorio. Una semana. 7 días para prepararme. Para pensar qué decir. Cómo actuar. Cómo enfrentar a mis hijos. Y si Matías y Javier me presionan antes. No les diga nada. Actúe normal. Haga duelo. Llore. Sea la viuda que esperan que sea. La viuda. Ese rol que se suponía debía interpretar. Luto. Tristeza. Vulnerabilidad. Todo perfectamente actuado mientras por dentro me carcomía la rabia. No sé si puedo hacer eso. Tiene que hacerlo. Por su seguridad. Y por la de Beatriz y sus hijos. Llegamos a mi casa. La casa que ahora sabía que era mía. Pagada. $350,000. Mi premio de consolación por 42 años de mentiras. El auto de Matías estaba en la entrada. También el de Javier. Esperándome. Seguramente preguntándose dónde había estado. ¿Qué les digo?, pregunté antes de bajar. Que fue al banco. A hablar con su amiga Gloria. A caminar. Lo que sea creíble. Pero manténgalo simple. Las mentiras elaboradas se descubren fácil. Mentiras. Ahora yo también mentía. Me estaba convirtiendo en lo que odiaba. Bajé del auto. Adrián bajó la ventanilla. Señora Maribel. Me giré. Usted es más fuerte de lo que cree. Va a salir de esto. Hugo puede haber sido un mentiroso, pero usted no tiene por qué serlo. Solo sea prudente. Asentí. Cerré la puerta. Vi cómo se alejaba. Entonces respiré hondo y entré a mi casa. A mi mentira. A mi nueva realidad. Matías estaba en la sala. Sentado en el sillón de Hugo. Como si ya fuera suyo. Javier estaba en la cocina. Escuché el sonido del refrigerador abriéndose. Mamá, dijo Matías levantándose. ¿Dónde estabas? Te buscamos por todos lados. Su voz sonaba preocupada. Pero yo ya no sabía si creerle. Si confiar en esa preocupación. Fui a caminar, dije quitándome el saco negro. Necesitaba aire. Estar sola. Debiste decirnos. Estábamos preocupados. Preocupados. O molestos porque no sabían dónde estaba. Porque perdieron el control. Javier salió de la cocina con una cerveza en la mano. ¿Estás bien, ma? Sí. Solo cansada. ¿Quieres que pida comida? No creo que tengas ganas de cocinar. Cocinar. No. No tenía ganas de cocinar. Ni de comer. Ni de respirar. Pidan lo que quieran. Yo voy a recostarme un rato. Subí las escaleras antes de que pudieran decir algo más. Entré a mi habitación. La habitación que había compartido con Hugo durante décadas. Todo estaba igual. La cama sin tender desde la mañana.
las pantuflas de Hugo junto al closet, su bata colgada en el gancho de la puerta, su olor todavía impregnado en las sábanas. Me senté en el borde de la cama. Miré hacia el baño, hacia el botiquín donde guardaba sus medicinas. Me levanté. Caminé hacia allá. Abrí el gabinete. Ahí estaba. El frasco de metoprolol. Naranja. Etiqueta blanca. Igual al que vi en casa de Beatriz. Lo tomé. Lo abrí. Las pastillas se veían normales. Pequeñas. Blancas. Redondas. Tomé una. La observé contra la luz. Nada extraño. Nada sospechoso. ¿Pero qué sabía yo de pastillas? ¿Qué sabía yo de nada realmente? Cerré el frasco. Lo guardé. Me lavé la cara con agua fría. Cuando me miré al espejo vi a una desconocida. Ojos hinchados. Piel gris. Cabello despeinado. Una mujer vieja. Cansada. Rota. ¿Esto era yo ahora? ¿Esto era lo que quedaba de Maribel? Alguien tocó la puerta. Mamá. Era Matías. ¿Puedo pasar? Un momento. Me sequé la cara. Respiré hondo. Abrí la puerta. Matías estaba ahí. Alto. Parecido a Hugo. Los mismos ojos. La misma mandíbula. ¿También las mismas mentiras? ¿Qué pasa? Pregunté. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón se aceleró. ¿De qué? Del testamento de papá. Y de otras cosas. Otras cosas. Ahí estaba. La conversación que temía. La trampa que Adrián me advirtió. Ahora no, Matías. Estoy muy cansada. Sé que estás cansada. Pero es importante. Es sobre tu futuro. Nuestro futuro. Nuestro. Como si fuéramos un equipo. Como si estuviéramos del mismo lado. Está bien, dije. Pero aquí. En mi cuarto. Entró. Cerró la puerta detrás de él. Se sentó en la silla junto a la ventana. Yo me quedé de pie. No quería darle ventaja. Mamá, sé que papá tenía un testamento, comenzó. Y sé que dejó algunas cosas raras escritas. Raras. Qué palabra tan conveniente. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo dijo. Hace meses. Antes de morir. Me contó que había hecho arreglos. Que todo estaba dividido. ¿Dividido cómo? Matías me miró fijo. Buscando algo en mi expresión. Tú no sabes. No sé nada. Tu padre manejaba todo. Yo solo firmaba lo que me pedía. Mentí. Pero Adrián tenía razón. Las mentiras simples funcionaban mejor. Matías se relajó un poco. Está bien. Entonces te lo explico. Papá dejó todo dividido entre nosotros. Tú, yo, Javier. Partes iguales. Partes iguales. Otra mentira. Hugo había dejado 50% para nosotros. 50% para Beatriz y sus hijos. ¿Y eso está mal?, pregunté. No está mal. Pero tampoco está completo. ¿Qué quieres decir? Matías se inclinó hacia adelante. Sus manos juntas. Papá tenía más dinero del que aparece en el testamento. Cuentas offshore. Inversiones que no están registradas. Yo lo sé porque él me lo dijo. Cuentas offshore. Inversiones ocultas. ¿Más mentiras? ¿O Matías inventando? ¿Y dónde está ese dinero?, pregunté. Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero para hacerlo necesito que tú me des acceso a ciertos documentos. A las cajas de seguridad de papá. A sus papeles personales. Ahí estaba. La trampa. Darle acceso. Darle control. Dejar que revisara. Que escondiera. Que robara. No sé dónde están esas cajas, dije. Pero el abogado sí. Adrián sí sabe. Tú puedes pedirle acceso. Eres la viuda. Él tiene que dártelo. ¿Por qué no se lo pides tú? Porque legalmente solo puede entregárselo a ti primero. Después tú me lo pasas a mí. Yo me encargo del resto. Él se encargaría. Claro.
Se encargaría de hacer desaparecer todo lo que le convenía. Matías, hoy enterramos a tu padre. Podemos hablar de esto otro día. No podemos esperar, mamá. Hay plazos. Documentos que vencen. Si no actuamos rápido, perdemos todo. Perdemos. O él perdía. Su plan. Su estrategia. Dame unos días. Déjame procesar esto. Matías se puso de pie. Caminó hacia mí. Puso sus manos en mis hombros. El gesto debería haberme consolado. Pero solo me dio escalofríos. Mamá, confía en mí. Yo solo quiero protegerte. Protegernos. Papá habría querido eso. Papá habría querido usar a Hugo muerto como excusa. Como arma emocional. Está bien, dije. Hablaré con Adrián. Pero necesito tiempo. Matías sonrió. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Salió de la habitación. Cerró la puerta suavemente. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi cuarto, temblando. Porque ahora lo sabía. Matías estaba jugando, manipulando, mintiendo. Igual que su padre. Bajé las escaleras 1 hora después. Matías y Javier habían pedido comida china. El olor llenaba la casa. Arroz frito. Pollo agridulce. Hugo odiaba la comida china. Decía que le caía pesada. Pero Hugo ya no estaba. Y ellos comían como si nada. Como si no acabaran de enterrar a su padre. Como si no estuvieran planeando robar. ¿Quieres un poco, ma?, ofreció Javier señalando los envases. No, gracias. Me serví agua. Me senté en la mesa. Los observé comer. ¿Qué?, preguntó Javier con la boca llena. ¿Por qué nos miras así? Solo los miro. Es raro. Es raro que una madre mire a sus hijos. Matías dejó de comer. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Estoy bien. Pero no estaba bien. Y ellos lo sabían. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El refrigerador zumbando. El reloj de la sala marcando cada hora. Los pasos de Matías en el cuarto de huéspedes. Javier roncando en su antigua habitación. Mis hijos. Los niños que había criado. Amamantado. Cuidado cuando tenían fiebre. Defendido de maestros injustos. Apoyado en cada decisión. Y ahora conspiraban contra mí. A las 3 de la mañana me levanté. Bajé a la cocina. Necesitaba agua. O aire. O escapar de mis propios pensamientos. Encendí la luz. Abrí el refrigerador. Tomé la jarra de agua. Entonces vi algo que me detuvo. Sobre la mesa había una carpeta. Color manila. No estaba ahí antes de subirme a dormir. La abrí. Adentro había documentos. Fotocopias. Estados de cuenta bancarios. A nombre de Hugo. Pero de bancos que yo no conocía. Cayman International Bank. Swiss Financial Group. Nombres que sonaban a película. Las cantidades me dejaron sin aire. $200,000 en una cuenta. 350,000 en otra. 500,000 en una tercera. Más de $1 millón. Escondido. En paraísos fiscales. Dinero que no aparecía en el testamento que Adrián me mostró. Dinero que Beatriz tampoco mencionó. ¿Matías tenía razón entonces? ¿Hugo había ocultado más de lo que pensaba? Seguí revisando. Había correos electrónicos impresos. Conversaciones entre Hugo y alguien llamado Ricardo Fuentes. Un asesor financiero. Hablaban de transferencias. Inversiones. Movimientos estratégicos para evitar impuestos. Necesito asegurarme de que si algo me pasa, nadie pueda tocar estos fondos sin autorización específica, decía Hugo en un correo de hace 8 meses. Entendido. Las cuentas quedarán bloqueadas hasta que se presenten los documentos correctos, respondía Ricardo. Documentos correctos. ¿Cuáles documentos? Seguí leyendo. Más correos. Más instrucciones. Y entonces encontré algo que me heló. Los únicos autorizados para acceder serán Matías Medina y Javier Medina.
Código de verificación familiar. Nadie más. Los únicos autorizados. No yo. No Beatriz. Solo mis hijos. Hugo les había dado acceso exclusivo a más de $1 millón. Dinero secreto. Dinero que las otras familias no sabían que existía. ¿Por qué? Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente cerré la carpeta. La dejé donde estaba. Fingí estar sirviendo agua. Matías apareció en la cocina. Sin camisa. Pantalón de pijama. Cabello revuelto. ¿No puedes dormir?, preguntó. No. Yo tampoco. Se acercó. Abrió el refrigerador. Sacó jugo de naranja. Se sirvió un vaso. Todo muy casual. Muy normal. Pero sus ojos se desviaron hacia la carpeta. Solo un segundo. Pero lo vi. ¿Qué es eso?, pregunté señalándola. Ah, eso. Son papeles de papá. Los encontré en su oficina esta tarde. Pensé que deberías verlos. ¿Los encontraste o los trajiste a propósito? Matías me miró. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno es honesto y el otro es manipulación. No te estoy manipulando, mamá. ¿No? Dejas documentos sobre dinero oculto en mi mesa. En medio de la noche. Para que yo los encuentre. Para que me asuste. Para que piense que necesito tu ayuda. Matías dejó el vaso en el fregadero. Necesitas mi ayuda. Ese dinero existe. Y si no lo reclamamos nosotros, alguien más lo hará. Alguien como quién. Como quien sea que papá haya dejado como beneficiario alternativo. Un socio. Un amigo. No sabemos. Mentira. Yo sabía que mentía. Porque los correos decían claramente que solo Matías y Javier podían acceder. Nadie más. ¿Revisaste el celular de tu padre?, pregunté cambiando de tema. Matías se tensó. Apenas. Pero lo noté. ¿Qué? Su celular. El que tenía cuando murió. ¿Lo revisaste? No. ¿Por qué lo haría? Porque ahí puede haber información importante. Contraseñas. Contactos. Claves para esas cuentas. El celular está en evidencia. La policía lo tiene. Protocolo estándar en muertes súbitas. ¿Cuándo lo devuelven? No sé. Semanas tal vez. Semanas. Tiempo suficiente para que Matías consiguiera una orden. Para que accediera. Para que borrara lo que necesitara borrar. Mamá. Matías se acercó. Otra vez ese gesto de poner las manos en mis hombros. Sé que estás confundida. Sé que esto es mucho. Pero confía en mí. Yo solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí o lo mejor para ti. Sus manos se tensaron. ¿Por qué dices eso? Porque desde que murió tu padre solo has hablado de dinero. De cuentas. De documentos. Ni una sola vez me has preguntado cómo estoy. ¿Qué siento? Si necesito llorar. Nada. Estás de luto. Eso es obvio. No necesito preguntártelo. Pero si necesitas preguntarme por cajas de seguridad. Matías retrocedió. Su expresión cambió. Ya no era el hijo preocupado. Era otra cosa. Algo más duro. Más calculador. Papá me pidió que cuidara de ti, dijo. Que me asegurara de que estuvieras protegida. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuándo te pidió eso? Hace meses. Cuando supo que estaba enfermo. ¿Y qué más te pidió? Silencio. ¿Qué más te dijo, Matías? Nada importante. Mientes. No miento. Sí mientes. Igual que él. Igual que tu padre. Matías apretó la mandíbula. No hables así de papá. ¿Por qué no? ¿Porque está muerto? Porque ahora tengo que recordarlo como santo. Porque fue un buen hombre. Fue un mentiroso. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Fuertes. Claras. Verdaderas. Matías me miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Respiré hondo. Ya no había vuelta atrás.
Dije que fue un mentiroso. Y tú lo sabes. Porque tú también mentiste. ¿De qué hablas? Hablo de Beatriz. Y de Lucía. Y de Tomás. El color desapareció de su cara. Completo. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Porque hoy no fui a caminar. Fui a conocerlos. El abogado de tu padre me llevó. Me mostró la casa. Me presentó a la otra familia. La familia que tú conocías desde hace 5 años y nunca me dijiste nada. Matías retrocedió hasta chocar con la encimera. Mamá. No. No me digas mamá con esa voz. No me trates como si fuera estúpida. Sabías. Los dos sabían. Tú y Javier. Y me dejaron vivir en la mentira. Papá nos hizo prometer. Me importa un demonio lo que tu padre les hizo prometer. Grité. No quería gritar. Pero ya no podía contenerme. Yo soy tu madre. Yo te di la vida. Yo merecía saber la verdad. No queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme? ¿Y esto qué es? Esto no me lastima. Matías se pasó las manos por el cabello. Respiraba rápido. Nervioso. Fue idea de papá. Él dijo que si tú sabías te ibas a divorciar. Que ibas a quedarte sin nada. Que era mejor así. ¿Mejor para quién? Para mí no. Para él sí. Para ustedes también. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras yo no supiera nada, ustedes podían controlar la narrativa. Podían asegurarse de que cuando tu padre muriera, todo quedara como a ustedes les convenía. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué tu padre les dio acceso exclusivo a cuentas en el extranjero. ¿Por qué solo ustedes pueden tocar ese dinero? ¿Por qué yo no aparezco en ningún documento? Matías abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. ¿Cuánto dinero hay realmente? Pregunté. Porque el testamento oficial dice 1.400.000. Pero estas cuentas suman otro 1.000.000 más. Hay más. ¿Cuánto escondieron? Yo no escondí nada. Pero sabes dónde está. Sabes cómo acceder. Y planeabas quedártelo sin que nadie lo supiera. Papá lo dejó para nosotros. Para mí y para Javier. No para esa mujer y sus hijos. Ahí estaba. La verdad. La rabia. El desprecio. Esa mujer tiene nombre. Beatriz. Y esos niños son tus hermanos. No son mis hermanos. Son hijos de una aventura. De un error. Son hijos de tu padre. Igual que tú. Igual que Javier. Matías golpeó la encimera con la palma. El sonido resonó en la cocina. No voy a compartir la herencia de mi padre con desconocidos. No son desconocidos para él. Eran su familia. Tanto como nosotros. Nosotros estuvimos primero. Nosotros somos la familia real. No hay familia real, Matías. Solo hay 2 familias engañadas. Se hizo un silencio terrible. Pesado. Matías respiraba con dificultad. Yo también. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente. Su voz era diferente ahora. Más fría. Más peligrosa. Voy a hacer que se cumpla el testamento. El oficial. El que tu padre firmó ante notario. Y el otro dinero. Eso lo veremos en su momento. No puedes hacer eso. Sí puedo. Soy tu madre. Soy la viuda. Tengo más derechos que tú. Matías se acercó. Su altura me intimidaba. Pero no retrocedí. Si haces eso, dijo despacio, si apoyas a esa mujer, entonces ya no eres mi madre. Las palabras cayeron como piedras. Me estás amenazando. Estoy diciendo la verdad. Si eliges a extraños sobre tu propia sangre, entonces no hay nada más que hablar. Entonces supongo que no hay nada más que hablar. Matías me miró con ojos que ya no reconocía. Ojos llenos de rabia. De decepción. De algo peor. Salió de la cocina. Subió las escaleras. Escuché cómo entraba a su cuarto. Cómo cerraba la puerta con fuerza. Me quedé sola. Temblando.
con el corazón golpeando tan fuerte que dolía. Acababa de perder a mi hijo. O tal vez nunca lo había tenido realmente. A la mañana siguiente Matías se fue temprano. Escuché el motor de su auto antes del amanecer. No bajó a despedirse. No dejó nota. Solo se fue. Javier apareció en la cocina alrededor de las 8. Tenía ojeras. Cara de no haber dormido bien. ¿Dónde está Matías?, preguntó sirviéndose café. Se fue. ¿A dónde? No lo sé. No me dijo. Javier se sentó frente a mí. Me estudió con esa mirada que usaba desde niño cuando sabía que algo andaba mal. ¿Qué pasó anoche?, preguntó. Escuché voces. Gritos. Tu hermano y yo tuvimos una conversación. ¿Sobre qué? Sobre tu padre. Y sobre las cosas que ustedes me ocultaron. Javier dejó la taza sobre la mesa. Despacio. Como si el menor movimiento brusco pudiera romper algo. ¿Quién te lo dijo? El abogado. Adrián. Me llevó a conocer a Beatriz y a sus hijos. Javier cerró los ojos. Soltó el aire. Mierda. Exacto. Mamá, nosotros queríamos decirte. No. No me vengas con eso. Tuvieron 5 años. 5 años para decirme. Para darme la oportunidad de decidir qué hacer con mi vida. Pero prefirieron dejarme en la ignorancia. Papá nos hizo jurar. Tu padre está muerto. Mi voz subió sin que pudiera controlarla. Ya no puede hacerte jurar nada. Pero yo estoy viva. Yo soy tu madre y merecía la verdad. Javier se frotó la cara con ambas manos. Cuando las bajó vi que tenía los ojos rojos. Lo siento, dijo. Su voz se quebró. De verdad lo siento, mamá. No queríamos lastimarte. Pero me lastimaron. Los dos. Me hicieron sentir como una idiota. No eres una idiota. Eres. Tú confiaste. Eso no te hace idiota. Me hace ingenua. Estúpida. Ciega. No digas eso. Me puse de pie. Necesitaba moverme. No podía quedarme sentada escuchando disculpas que no cambiaban nada. ¿Tú también estás en las cuentas del extranjero?, pregunté de frente. Javier dudó. Sí. ¿Cuánto dinero hay? 1.200.000. Más o menos. Más de lo que pensaba. Menos de lo que temía. ¿Y planean quedárselo ustedes dos? Sin decirle a nadie. Papá lo dejó para nosotros. Específicamente para nosotros. Está en un fideicomiso separado. Legal. Notariado. Beatriz lo sabe. No. Y pensaban decirle. Javier me miró directo. No. Al menos era honesto. Más honesto que Matías. O simplemente más tonto para mentir. Eso es robo, Javier. No es robo si papá lo dejó así intencionalmente. Es robo moral. Tu padre mantuvo 2 familias. Les debe a ambas por igual. No les debe nada. Esa mujer sabía que papá estaba casado. Eligió quedarse. Eligió tener hijos con un hombre que no era libre. Eso fue su decisión. También fue decisión de tu padre. Pero ella no es mi responsabilidad. Ni la de Matías. Nosotros no le debemos nada. Me acerqué a él. Me senté otra vez. Lo miré a los ojos. ¿Cuándo te volviste tan frío?, pregunté. El Javier que yo crié no era así. El niño que lloraba cuando veía películas tristes. El adolescente que defendía a los débiles en la escuela. ¿Qué te pasó? Javier apartó la mirada. Crecí. Entendí cómo funciona el mundo. El mundo no tiene que funcionar con egoísmo y traición. ¿No? Mira lo que hizo papá. Mintió durante 15 años. Engañó a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Funcionó. Tuvo 2 familias. 2 vidas. Dinero. Éxito. Respeto. Hasta que se murió nunca enfrentó consecuencias. Murió solo en una oficina. Lejos de todos. Esa fue su consecuencia. Murió rápido. Sin dolor. Mejor muerte que la que merecía.
Las palabras eran duras, llenas de veneno, de resentimiento que no sabía que existía. ¿Lo odiabas?, pregunté. Javier se quedó callado un largo rato. Luego asintió. A veces sí. Cuando me enteré de Beatriz, de los niños, sentí que todo lo que sabía de él era mentira, que el padre que admiraba nunca existió. Entonces entiende cómo me siento yo. Sí, pero también entiendo que el dinero no va a traerlo de vuelta. No va a borrar las mentiras. Lo único que podemos hacer ahora es asegurarnos de que al menos nosotros quedemos bien. A costa de 2 niños inocentes. Esos niños tienen madre. Tienen casa. Papá les dejó su parte. No es nuestro problema si no es suficiente. Me recargué en el respaldo de la silla. Sentí un cansancio profundo. No físico. Del alma. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Que Hugo logró dividirnos. Incluso muerto sigue destruyendo familias. Porque ahora ustedes 2 están de un lado. Y yo del otro. Y ya no sé si podemos reparar esto. Podemos repararlo. Si tú decides estar de nuestro lado. Ese es el problema, Javier. No debería haber lados. No deberíamos estar peleando por migajas de un hombre que nos mintió a todos. Entonces, ¿qué propones? Propongo que hagamos lo correcto. Que respetemos el testamento oficial. Que dividamos todo como tu padre lo estipuló. Y que el dinero extra del fideicomiso también se divida. Eso es $1.200.000, mamá. 300.000 para cada uno de nosotros si lo dividimos en 4 partes. O 600.000 si lo dividimos solo entre Matías y yo. El dinero no es todo. Fácil decirlo cuando ya tienes casa pagada y seguro de vida. Beatriz también tiene casa pagada. Pero sus hijos son menores. Necesitan educación. Universidad. Eso cuesta. Nosotros ya somos adultos. Ya nos educamos. Ya tenemos carreras. Tenía razón en eso. Pero la razón no hacía que su postura fuera correcta. ¿Qué quieres que haga, Javier?, pregunté cansada. ¿Quieres que voltee la cara? ¿Que finja que no sé nada? ¿Que los deje quedarse con dinero que moralmente no les corresponde solo a ustedes? Quiero que pienses en ti, en nosotros, en tu familia real. Mi familia real me mintió durante 5 años. Javier se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, hacia el jardín donde Hugo solía cortar el pasto los sábados. Matías está furioso, dijo sin voltear. Anoche me llamó. Dijo que vas a traicionarnos, que vas a apoyar a esa mujer. No voy a traicionar a nadie. Voy a hacer lo justo. ¿Lo justo según quién? ¿Según tú? ¿Según el abogado? ¿Según Beatriz? Según la ley. Según el testamento que tu padre firmó conscientemente. Javier se giró. ¿Y el otro dinero? ¿El del fideicomiso? Ese también está legal. También lo firmó conscientemente. ¿Vas a respetar esa parte o solo la que te conviene? Buena pregunta. Pregunta difícil. Voy a pedir que un juez lo revise. Que determine si es legal mantener ese dinero oculto o si debe incluirse en la herencia general. Vas a arrastrarnos a juicio. A todos. Por años. Gastando en abogados. Peleando. ¿Eso quieres? Quiero la verdad. Completa. Sin secretos. Javier negó con la cabeza. Vas a arrepentirte. Tal vez. Pero al menos podré dormir en las noches. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Una última cosa, dijo. Papá tenía razón en no decirte. Porque sabía que reaccionarías así. Que nos juzgarías. Que tomarías el lado de extraños sobre el de tus propios hijos. No son extraños. Son víctimas. Como yo. Sigue diciéndote eso. A ver si te consuela cuando estés sola. Salió. La puerta se cerró detrás de él. No con fuerza como Matías, sino suave. Final. Me quedé sentada en esa cocina vacía, con el café de Javier todavía humeando en la mesa, con el silencio presionando contra mis oídos.
Mis 2 hijos. Mis 2 niños. Ahora enemigos. Tomé el teléfono. Marqué el número que Adrián me había dado. Contestó al tercer timbro. Señora Maribel. Necesito verlo. Hoy. Ahora. ¿Pasó algo? Sí. Mis hijos saben que yo sé. Y están moviéndose rápido. Necesitamos adelantarnos. Entendido. Puede venir a mi oficina en 1 hora. Ahí estaré. Colgué. Me puse de pie. Subí a cambiarme. En el espejo del baño vi a esa misma mujer de ayer. Ojos cansados. Piel pálida. Pero había algo diferente ahora. Determinación. Rabia. Fuerza. Hugo me había quitado muchas cosas. Mis años. Mi confianza. Mi paz. Pero no iba a quitarme mi dignidad. Eso no. Me vestí. Salí de la casa. Conduje hacia el centro. Hacia la oficina de Adrián. Hacia la guerra que no busqué pero que ahora tendría que pelear. La oficina de Adrián estaba en un edificio antiguo del centro. 3er piso. Sin elevador. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas protestaban. Mi cuerpo entero protestaba. Pero seguí subiendo. Adrián me esperaba en la puerta. Traje gris. Corbata color vino. Expresión seria. Pase, por favor, dijo haciéndose a un lado. La oficina era pequeña pero ordenada. Escritorio de madera oscura. Archiveros metálicos. Diplomas en las paredes. Olor a papel viejo y café recalentado. Me senté frente a su escritorio. Él se acomodó en su silla. Juntó las manos sobre la mesa. Cuénteme qué pasó, pidió. Le conté todo. La conversación con Matías. La carpeta sobre la mesa. Las cuentas offshore. El $1.200.000. El fideicomiso secreto. La pelea de anoche. La conversación con Javier esta mañana. Adrián escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionales. Cuando terminé, suspiró largo. Esto complica las cosas, dijo. Usted sabía del fideicomiso. Sabía que existía. Pero Hugo me aseguró que era legal. Que había consultado con otro abogado especializado en planificación patrimonial internacional. Que todo estaba en orden. Y lo está. Adrián se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Legalmente sí. El fideicomiso está correctamente estructurado. Hugo tenía derecho a dividir sus bienes como quisiera. Si decidió dejar ese dinero específicamente para Matías y Javier, es su prerrogativa. Pero moralmente está mal. La ley no siempre coincide con la moral, señora Maribel. ¿Entonces no hay nada que hacer? Ellos se quedan con ese dinero y ya. Adrián volvió a ponerse los lentes. Hay opciones. Podemos argumentar que Hugo ocultó intencionalmente activos para defraudar a otros herederos. Podemos pedir que un juez revise la totalidad del patrimonio. Podemos exigir transparencia completa. Pero eso significa guerra. Guerra legal. Años de litigio. Decenas de miles de dólares en honorarios de abogados. Pruebas. Contrapruebas. Y al final nadie gana realmente. Solo los abogados. ¿Y si no hago nada? Entonces Matías y Javier se quedan con el fideicomiso. Usted y Beatriz reciben lo que está en el testamento oficial. Aproximadamente 700.000 cada una. Más las propiedades. Y todos siguen con sus vidas. $700.000. No era poco. Muchas personas vivían toda su vida sin ver esa cantidad. Podía retirarme cómodamente. Viajar. Ayudar a causas benéficas. Vivir en paz. Pero la injusticia me quemaba por dentro. ¿Beatriz sabe del fideicomiso?, pregunté. No. Todavía no le he dicho. ¿Por qué no? Porque quería hablar primero con usted. Tomar una decisión conjunta. Si vamos a pelear esto, necesitamos estar unidas. Un frente común. Unidas. Yo y Beatriz. Las 2 viudas contra mis propios hijos. ¿Qué me aconseja?, pregunté. Adrián se recargó en su silla. Miró hacia el techo. Pensó largo rato.
Le aconsejo que piense que es más importante para usted, dijo finalmente. Justicia absoluta o paz relativa. Porque no puede tener ambas. No en este caso. No es justo que tenga que elegir. La vida rara vez es justa, señora. Lo que pasó con Hugo no fue justo. Lo que les hizo a usted y a Beatriz no fue justo. Lo que sus hijos le están haciendo ahora no es justo. Pero esa es la realidad. Y usted tiene que decidir cómo navegar en ella. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Pero la tenía. Necesito hablar con Beatriz, dije. Antes de decidir. Necesito saber qué piensa ella. Puedo llamarla. Pedirle que venga. No. Voy a ir yo. A su casa. Necesito verla. Hablar cara a cara. Adriana sintió. Hágalo. Y después me dice qué decidieron. Tengo preparados los documentos para la lectura formal del testamento. Es en 4 días. Todos deben estar presentes. Incluidos Matías y Javier. Ellos saben la fecha. Les mandé la notificación oficial ayer por correo electrónico. ¿Y si no van? Tienen que ir. Es obligatorio. Si no se presentan, el testamento se lee igual. Y pierden el derecho a objetar. Está bien. Yo estaré ahí. Me puse de pie. Adrián también. Señora Maribel, dijo antes de que yo saliera. Una cosa más. Me giré. Tenga cuidado. Matías está desesperado. Y la gente desesperada hace cosas impredecibles. No se quede sola en la casa. Instale cerraduras nuevas si es necesario. Mantenga su teléfono cargado. Y si siente que está en peligro, llame a la policía inmediatamente. Sus palabras me helaron. ¿Cree que mis hijos me harían daño físico? No lo sé. Pero tampoco creía que fueran capaces de mentirle durante 5 años. Y lo hicieron. Así que no asuma nada. Salí de esa oficina con un peso nuevo en el pecho. Miedo real. Tangible. ¿Mis hijos eran capaces de lastimarme? No quería creerlo. Pero tampoco podía descartarlo. Conduje hacia casa de Beatriz. El camino se me hizo más corto esta vez. Tal vez porque ya lo conocía. O porque mi cabeza estaba demasiado ocupada procesando todo. Toqué el timbre. Esperé. Beatriz abrió. Traía pants color gris. Camisa blanca. Cabello recogido. Sin maquillaje. Se veía mayor sin maquillaje. Más cansada. Maribel, dijo sorprendida. No esperaba verte. Necesito hablar contigo. Claro. Pasa. Entramos. Los niños no estaban. La casa estaba en silencio. ¿Dónde están Lucía y Tomás?, pregunté. En la escuela. Pensé que era mejor que regresaran a la rutina. Estar en casa solo los hace pensar más en Hugo. Nos sentamos en la sala. En el mismo lugar que hace 2 días. Pero ahora todo era diferente. Ahora éramos aliadas. O al menos eso intentábamos ser. Hay algo que necesita saber, comencé. Algo sobre el dinero de Hugo. Le conté del fideicomiso. Del $1.200.000. De las cuentas offshore. De que solo Matías y Javier podían acceder. De todo. Beatriz escuchó en silencio. Su expresión no cambió mucho. Como si parte de ella ya lo esperara. Sabía que había más, dijo cuando terminé. Hugo era demasiado cuidadoso con el dinero. Demasiado organizado. No tenía sentido que solo hubiera lo que aparecía en el testamento. ¿Y no te molesta? Claro que me molesta. Pero no me sorprende. Hugo siempre protegió más a sus hijos mayores. Ellos eran primero. Nosotros éramos el plan B. No deberías aceptar eso. No lo acepto. Pero tampoco voy a destruirme peleando por dinero que tal vez nunca vea. Podemos pelear. Adrián dice que hay opciones legales. Beatriz negó con la cabeza. Yo no tengo dinero para abogados, Maribel. Apenas tengo ahorros para 6 meses. Si me meto en una guerra legal que dure años, voy a quedar en la ruina. Y mis hijos van a sufrir. Pero es injusto. La vida es injusta.
Ya lo aprendí. Hace 15 años, cuando decidí quedarme con un hombre casado. Hace 2, cuando mis hijos descubrieron que su padre era mentiroso. Hace 4 días, cuando Hugo murió sin despedirse. Todo ha sido injusto. Pero sigo aquí. Sigo adelante. Su resignación me frustraba. Pero también la entendía. Ella estaba cansada. Agotada de luchar. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», pregunté. «Quiero tomar lo que Hugo nos dejó oficialmente. La casa. El dinero del testamento. El seguro de vida. Y empezar de nuevo. Criar a mis hijos. Conseguir un trabajo mejor. Vivir sin mentiras. Y dejar que Matías y Javier ganen. No se trata de ganar o perder. Se trata de sobrevivir». Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Afuera un niño andaba en bicicleta. Una pareja paseaba un perro. Vida normal. Vida simple. Yo no puedo dejarlo así, dije. No puedo dejar que mis hijos se salgan con la suya. No son solo tus hijos, Maribel. También son víctimas. De las mentiras de Hugo. De su manipulación. Eso no los excusa. No. Pero los explica. Me giré hacia ella. Los estás defendiendo. Estoy tratando de entenderlos. Igual que intento entenderme a mí. A ti. A todos en este desastre. Yo no quiero entender. Quiero justicia. Beatriz se puso de pie. Se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro. La justicia no va a traer a Hugo de vuelta. No va a borrar los años de mentiras. No va a reparar el daño. Lo único que podemos hacer es elegir cómo seguir. Con más rabia. O con paz. No puedo tener paz sabiendo que ellos robaron. Entonces pelea. Pero hazlo sola. Porque yo no puedo. No tengo fuerzas. No tengo recursos. Y francamente, ya no me importa el dinero. Solo quiero que mis hijos estén bien. Retiró su mano. Se alejó. Se sentó de nuevo. Y yo me quedé ahí. Parada. Sola en mi rabia. ¿Y si te digo que voy a pelear de todas formas?, pregunté. Es tu derecho. Pero no cuentes conmigo. Adrián dijo que necesitábamos estar unidas. Adrián quiere ganar el caso. Yo solo quiero sobrevivir. Tenía sentido. Doloroso pero lógico. Está bien, dije finalmente. Entiendo. ¿De verdad? No. Pero lo respeto. Beatriz sonrió tristemente. Gracias. Salí de esa casa sintiendo más sola que nunca. Sin aliados. Sin familia. Solo yo contra el mundo que Hugo había construido de mentiras. Conduje de vuelta a casa. Cuando llegué vi un auto desconocido en la entrada. Un sedán negro. Vidrios polarizados. Me tensé. ¿Quién era? Estacioné. Bajé con cuidado. El auto estaba vacío. Entonces vi a alguien sentado en los escalones del porche. Matías. Y no estaba solo. Junto a Matías había un hombre que no conocía. 50 años tal vez. Traje negro. Maletín de cuero. Expresión seria de abogado caro. Me acerqué despacio. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la calma. Mamá, dijo Matías poniéndose de pie. Te presento al licenciado Ramírez. Nuestro abogado. Nuestro. Como si hablara por mí también. El licenciado extendió la mano. Señora Medina. Un placer. No le di la mano. ¿Qué hace en mi casa? Venimos a hablar. A encontrar una solución civilizada para todos. No tengo nada que hablar. Mamá, por favor, intervino Matías. Solo escúchanos. 10 minutos. Miré a mi hijo. A este hombre que había salido de mi cuerpo. Que había alimentado. Criado. Amado incondicionalmente. Y que ahora me traía un abogado a mi propia casa. 5 minutos, dije. Adentro. Abrí la puerta. Entraron detrás de mí. Nos sentamos en la sala. Ellos en el sofá. Yo en la silla de Hugo. El licenciado Ramírez abrió su maletín. Sacó documentos. Señora,
Entiendo que está pasando por un momento difícil, comenzó con voz suave. Practicada. La muerte de su esposo. El descubrimiento de ciertas irregularidades en su vida personal. Es comprensible que esté confundida. No estoy confundida. Estoy perfectamente clara. Permítame terminar. Por favor. Sonrió. Dientes perfectos. Blancos. Su esposo dejó un testamento completo, detallado, y un fideicomiso separado para sus hijos varones. Todo está legal. Todo fue hecho con pleno conocimiento. Lo sé. Bien. Entonces también sabe que cualquier intento de impugnar estos documentos será largo, costoso y probablemente infructuoso. Tal vez. No tal vez. Definitivamente. He revisado todo. No hay errores. No hay irregularidades legales. Un juez va a respetar la última voluntad de Hugo Medina. ¿Y qué quieren de mí? El licenciado miró a Matías. Mi hijo asintió. Queremos su cooperación, dijo el abogado. Específicamente, queremos que usted declare ante el juez que Hugo estaba en plenas facultades mentales cuando firmó estos documentos. Que no fue coaccionado. Que actuó libremente. ¿Por qué necesitan que yo declare eso? Porque la otra parte puede argumentar lo contrario. Pueden decir que Hugo estaba enfermo, confundido, manipulado. La otra parte, Beatriz, a quien acababa de ver, quien me dijo que no iba a pelear. Y si declaro a favor suyo, ¿qué gano yo? El licenciado sonrió más amplio. Paz familiar. La oportunidad de mantener una relación con sus hijos. Y una compensación económica. Compensación. Matías se inclinó hacia adelante. $500,000. Del fideicomiso. Para ti. Libre de impuestos. 500,000. Casi la mitad del fideicomiso secreto. Me están sobornando. No es soborno, dijo el licenciado rápidamente. Es un arreglo familiar. Una redistribución voluntaria de activos. Completamente legal. Y Beatriz. Ella recibe lo que está en el testamento oficial. Nada más. Nada menos. ¿Y si me niego? El licenciado cerró su maletín. La sonrisa desapareció. Entonces las cosas se ponen difíciles. Para todos. Especialmente para usted. Me está amenazando. Estoy siendo realista. Si usted decide apoyar a la señora Beatriz contra sus propios hijos, va a crear una división permanente. Matías y Javier cortarán contacto. Usted pasará sus últimos años sola. Sin familia. Sin nietos cuando los haya. ¿Vale la pena ese precio? Me puse de pie. Salgan de mi casa. Mamá. Dije que salgan. Mi voz tronó, sorprendiéndome incluso a mí misma. No voy a negociar con ustedes. No voy a vender mi integridad por dinero. Y definitivamente no voy a dejar que un abogado caro me diga qué hacer en mi propia casa. El licenciado se puso de pie tranquilamente. Tomó su maletín. Miró a Matías. Ya lo intentamos por las buenas, dijo. Matías asintió. Se puso de pie también. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿Ya no hay más argumentos? ¿No más ofertas? Matías me miró con ojos fríos. Te dimos una oportunidad. La rechazaste. Ahora vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Y qué es eso exactamente? Vamos a probar que Beatriz manipuló a papá, que lo presionó, que se aprovechó de un hombre enfermo para asegurarse dinero. Y vamos a ganar. Porque tenemos recursos. Abogados. Tiempo. ¿Qué tiene ella? Nada. Tiene la verdad. Matías rió. Sin humor. Solo amargura. La verdad no gana casos, mamá. El dinero sí. Salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Escuché el auto arrancar. Alejarse. Me quedé sola. Temblando. No de miedo. De rabia pura. Tomé el teléfono. Llamé a Adrián. Necesito que prepares todo, dije cuando contestó. Vamos a pelear. Por todo.
El testamento. El fideicomiso. Cada centavo que Hugo dejó. ¿Estás segura? Completamente. Va a ser guerra. Que sea guerra entonces. Colgué. Llamé a Beatriz. Maribel. Sé que dijiste que no querías pelear, comencé. Y lo respeto. Pero necesito que sepas algo. Matías va a ir contra ti de todas formas. Va a decir que manipulaste a Hugo. Que te aprovechaste. Van a intentar destruirte. Silencio del otro lado. ¿Estás ahí? Pregunté. Sí, estoy aquí. Su voz sonaba diferente. Más dura. ¿Qué propones? Propongo que nos defendamos. Juntas. Yo tengo recursos. Tú tienes razón. Podemos ganar esto. ¿Por qué haces esto? Podrías tomar el dinero que te ofrecieron. Vivir tranquila. Porque no puedo vivir tranquila sabiendo que dejé que mis hijos se convirtieran en lo peor de su padre. Porque tú y tus hijos no merecen ser destruidos por mi familia. Y porque estoy cansada de que los mentirosos ganen. Otro silencio. Largo. Luego escuché algo que sonó como llanto contenido. Está bien, dijo Beatriz finalmente. Peleemos. Gracias. No. Gracias a ti. Colgué. Me senté en el sofá. Miré alrededor de esta casa que conocía de memoria. Cada mueble. Cada foto. Cada rincón. En la repisa estaba la foto de nuestra boda. Hugo y yo. Jóvenes. Sonrientes. Llenos de futuro. Me levanté. Tomé la foto. La miré largo rato. Luego la guardé en un cajón. Boca abajo. Ese Hugo ya no existía. Tal vez nunca existió. Los siguientes 3 días pasaron en preparación. Adrián reunió documentos. Estados de cuenta. Correos. Pruebas de que Hugo sabía exactamente lo que hacía. De que no estaba confundido. De que planeó todo meticulosamente. Beatriz proporcionó fotos. Videos. Mensajes que Hugo le había mandado. Evidencia de una relación real. No solo aventura. Familia verdadera. El día de la lectura oficial del testamento llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Falda color negro. Blusa color crema. El collar que Hugo me regaló en nuestro aniversario número 30. Irónico llevarlo ahora. Pero necesitaba armadura. Y los recuerdos, aunque dolorosos, me daban fuerza. Llegué a la oficina de Adrián a las 10 en punto. Beatriz ya estaba ahí. Con Lucía y Tomás. Los 3 vestidos formalmente. Nerviosos pero firmes. Matías y Javier llegaron 5 minutos tarde. Con el licenciado Ramírez. No me miraron al entrar. Ni a Beatriz tampoco. Adrián nos hizo pasar a una sala de juntas. Mesa larga. Sillas de cuero. Ventanas que daban a la calle. Todos nos sentamos. Un lado contra el otro. Como en guerra. Adrián se paró al frente. Abrió una carpeta. Sacó el testamento original. Estamos aquí para la lectura oficial del testamento de Hugo Medina, comenzó con voz formal. Presente están todos los herederos mencionados. Procederé a leer. Empezó. Leyó cada línea. Cada cláusula. La división de bienes. Las propiedades. El dinero. Los seguros. Todo igual a lo que ya sabía. 50% para mi familia. 50% para la de Beatriz. Cuando terminó hubo silencio. Entonces el licenciado Ramírez se puso de pie. Tengo objeciones, dijo. Y comenzó la guerra de verdad. Pero yo estaba lista. Porque Hugo me había quitado mucho. Pero no mi capacidad de pelear. Y esta vez iba a pelear hasta el final.